Hola, soy Enrique Abogadro, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad que es un placer poder participar de este encuentro. Estamos en un lugar muy particular. Esta es la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el sur de la ciudad, en el barrio de Parque Patricios, y estamos acá, además de ser un lugar muy lindo y en este caso al aire libre, porque estoy en uno de los patios interiores. Estamos acá, quiero decir, porque justamente este es uno de los proyectos de transformación urbana más destacados que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de una política que impulsamos hace alrededor de unos 10 años en la ciudad, de distritos creativos, lo que fuimos buscando es cómo utilizar a los sectores intensivos en talento, intensivos en conocimiento, para desarrollar entornos urbanos postergados. En el caso de la ciudad, justamente este barrio, el barrio de Parque Patricios, es un barrio con una identidad muy potente, pero hacía muchos años que no tenía inversión ni pública ni privada. Por lo tanto, tenía un entorno degradado, no había muchas oportunidades en el barrio. A partir de este programa de distritos creativos, lo que se logró y se impulsó fue la llegada de empresas tecnológicas al barrio, con un incentivo fiscal para estas empresas, trabajando además en conjunto con el resto de las instituciones. Se ha logrado un desarrollo notable. En un barrio que no tenía empresas tecnológicas, en menos de 10 años hay más de 400 empresas instaladas. Hay universidades tecnológicas, no había universidades en el barrio y hoy hay universidades instaladas. Hay un trabajo con toda la comunidad, con el entorno que se desarrolla, y es una demostración interesante sobre cómo la economía creativa puede efectivamente contribuir al desarrollo de ciudades, por supuesto no sin problemas. El gran desafío es cómo estos procesos llamados de gentrificación son realmente procesos que generan un desarrollo para todas para todas las personas, digamos. Y no solamente para quienes se ven beneficiados por estas medidas, en este caso, por ejemplo, las empresas que tienen la posibilidad de radicarse con un beneficio fiscal. Pero no es el tema que quería tratar, era simplemente darles una introducción. Este es el edificio más inteligente que tiene la ciudad, es un desarrollo del arquitecto Norman Foster, y de alguna manera marca también el desafío que tenemos las gestiones culturales y las gestiones públicas en general. La antigua sede del gobierno de la ciudad estaba en el centro de la ciudad, en la Plaza de Mayo, para quienes conocen la ciudad de Buenos Aires, y decidimos de una manera simbólica desplazar el centro del poder político al sur de la ciudad, a una zona en la cual efectivamente todavía falta mucho camino por recorrer en términos de desarrollo. Así que es una buena introducción a esta participación en el encuentro. Yo quería compartir con ustedes en realidad los desafíos de nuestra coyuntura, porque creo que pueden ser interesantes para justamente ampliar este debate sobre los impactos de la cuarta revolución industrial y cómo hacer carne las transformaciones que estamos viviendo. Estamos en plena pandemia. La ciudad de Buenos Aires, como el resto del mundo, ha tenido que implementar toda una serie de medidas de aislamiento social, de distancia social muy estrictas. Y el sector cultural ha sido muy golpeado por estas medidas, básicamente porque, al igual que en el resto del mundo, la cultura tiene un alto grado de informalidad. En una ciudad además donde la cultura independiente es muy relevante, tenemos más de 500 espacios culturales independientes, entre salas de música, teatros, centros culturales, galerías. Todos estos espacios, la cultura independiente, la comunitaria, la privada y la pública, con sus espacios cerrados. La gente de la cultura, que además de subirse a un escenario vive de dar clases, de la presencia, del contacto, del abrazo, también muy afectada por esta pandemia. Este es el escenario en el cual nos encontramos y bueno, desde que comenzó esta pandemia lo que buscamos fue estar muy cerca del sector cultural, acompañarlo. Por un lado, desde el punto de vista económico. El Ministerio de Cultura en la ciudad tiene toda una serie de herramientas de apoyo a la cultura que están agrupadas bajo lo que nosotros llamamos impulso cultural. Son básicamente subsidios que apoyan al sector del teatro, de la danza, de la música, de las milongas. Las milongas, como saben bien, son las casas de tango, espacios fundamentales para nuestra identidad. Y este año lo que hemos hecho es generar un fondo de emergencia que es equivalente más o menos a un incremento del 40% de los fondos que distribuimos todos los años. Logramos que este dinero llegara a los beneficiarios, no sin dificultades, nos hubiera gustado hacerlo más rápido,
y siendo muy conscientes también que a pesar del esfuerzo que hacemos, no alcanza para cubrir las necesidades que tiene un sector que mes a mes, con sus espacios cerrados, lo que ve es la dificultad para llevar adelante sus actividades. Por otro lado, ni bien comenzó la pandemia y con lo que teníamos realmente a mano, lanzamos Buenos Aires Cultura en Casa, una plataforma que lo que buscó es mantener la puerta abierta de la cultura más allá del aislamiento, más allá de la distancia. Cultura en Casa es una plataforma en la cual todos los días podemos encontrarnos con contenidos renovados vinculados a la cultura. Los domingos, por ejemplo, tenemos los clásicos del Teatro Colón. Los días sábados tenemos las obras del Teatro San Martín y el resto de los teatros públicos del complejo teatral. Tenemos recitales de la Usina del Arte, del Centro Cultural Recoleta, visitas virtuales a nuestros museos, un sinfín de actividades desarrolladas desde los museos, en particular desde el Museo de Arte Moderno y de toda la red de museos públicos en la ciudad. En fin, todos los días lo que ofrecemos es la posibilidad de estar conectado, también la posibilidad de aprender. Tenemos una sección de aprendizaje donde uno puede tomar talleres culturales con los docentes y las docentes a distancia. Tenemos secciones especiales para las personas mayores, para los jóvenes, para los niños. Es realmente un ecosistema muy amplio para encontrarnos con lo mejor de la cultura, no solo de la ciudad de Buenos Aires, porque hemos hecho acuerdos con ciudades de todo el mundo e intercambiado contenidos con ciudades de todo el mundo y también con todas las provincias y ciudades de la Argentina. Tenemos además una agenda independiente donde encontrar lo mejor de justamente la cultura independiente, que es tan relevante para la ciudad de Buenos Aires. Esta plataforma ha sido justamente muy interesante en términos de demostrar cómo la tecnología nos permite seguir cerca a pesar de la distancia. Y como el resto del mundo hemos hecho vivos de Instagram, los famosos lives, hemos hecho Zooms, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para seguir vinculados a la cultura a pesar de la distancia, y la verdad es que la gente ha respondido. Hoy son más de 10 millones las visualizaciones que tenemos en Cultura en Casa. Y hoy Cultura en Casa es realmente una plataforma de inclusión. Hay muchísima gente que no ha ido presencialmente a nuestros teatros o al Teatro Colón que sigue las transmisiones. Hay ahí un desafío para la cultura, que es cómo lograr transformar ese nuevo público, esa nueva audiencia, en una audiencia que luego de la pandemia pueda efectivamente asistir a estos espacios y ser protagonista de la cultura. El gran norte de nuestro ministerio, nuestro gran objetivo es cómo ampliar el acceso a la cultura. ¿Por qué? Porque entendemos que la cultura es mucho más que entretenimiento. La cultura es efectivamente una herramienta para el desarrollo, para la inclusión. ¿Por qué? Porque con la cultura nosotros construimos nuestra identidad individual y colectiva, y por lo tanto no da lo mismo si tenemos o no tenemos la posibilidad de acceder a la cultura, particularmente desde muy chicos. Yo tengo dos hijas, una de 4 años y una de 1 año, y por supuesto en casa leemos libros antes de dormir, vamos a los museos, vamos a recitales de música, escuchamos cuentos infantiles, y yo estoy convencido que lo que estamos logrando en casa, que es lo mismo que pasó conmigo en mi casa cuando era chico, es mucho más que una experiencia estética. Lo que estamos haciendo es darle a nuestros hijos y a hijas una caja de herramientas para la vida, que les va a permitir no solo, insisto, tener una experiencia estética más amplia, sino conseguir trabajo, formar pareja, juntarse con gente que piensa diferente a uno y ver eso como una oportunidad. Es por eso que más cultura es una ciudadanía más fortalecida, más cultura es menos desigualdad y más cultura es más creatividad. Y por eso estamos trabajando para ampliar el acceso a la cultura. Y de ahí entonces que el gran desafío que nos plantea la pandemia es cómo convertir estos desafíos en oportunidades, cómo la tecnología nos puede permitir hacer nuevos puentes. Cultura en Casa se va a transformar dentro de muy poco tiempo, quizás para cuando ustedes vean este video, en Vivamos Cultura, una nueva plataforma digital que ya va a incluir todas las herramientas que hoy esperamos de nuestros proveedores digitales, una plataforma de streaming, con capacidad de ticketing, es decir, de venta o no venta, digamos, pero de distribución de entradas digitales, con la posibilidad de personalizar absolutamente la experiencia. Lo que buscamos es que el estándar
que nosotros esperamos de nuestros proveedores digitales también lo tenga la cultura pública y la cultura independiente para quien vamos a estar presentando a esta plataforma. Esto nos lleva también a pensar el rol de la cultura en la pospandemia o en el durante, porque como sabemos la pandemia nos va a acompañar lamentablemente por un tiempo más. Y quizás haya más pandemias esperando a la vuelta de la esquina, ojalá no, pero hay que prepararse para eso. Y claramente la gran lección es, una, que nadie se salva solo, y dos, que hay que estar siempre preparados para eso, la resiliencia. Y entonces una reflexión sobre el rol de la cultura y de la creatividad justamente en ese proceso de reconstrucción social. En un país como Argentina, lamentablemente tan acostumbrados nosotros a las crisis, también es cierto que tenemos muchos aprendizajes para compartir. Y yo estoy convencido que la cultura de alguna manera juega un rol un poco contracíclico. Porque cuando ya nada más queda, la cultura está ahí, de alguna manera como el fuego, el fogón en la oscuridad, al cual arrimarnos colectivamente para calentarnos, para encontrarnos, para inspirarnos. Y creo que tenemos que estar muy atentos quienes hacemos cultura pública a detectar esos fenómenos incipientes que empiezan a aparecer, que nos van a marcar el rumbo en términos de este proceso de reconstrucción social. Y no solo de reconstrucción social, porque tenemos la posibilidad de que la cultura sea un espacio de encuentro. Y algo muy interesante de cara al futuro es ¿qué nos va a quedar de todos estos aprendizajes? ¿Qué nos queda de la tecnología? Bueno, no solo estas nuevas formas de vincularnos, sino también nuevos modos de creación. En el inicio de la pandemia, los contenidos culturales a los que teníamos acceso eran todos de archivo. ¿Qué material había? ¿Qué obra de teatro grabada teníamos para poder compartir? Ya empieza a haber, y de hecho nosotros también lo estamos haciendo, uno de los muchos ejemplos es en el Teatro San Martín. Estamos registrando un ciclo de obras que llamamos modos híbridos, porque ya no son solo teatro ni son solamente un registro audiovisual, sino que es una mezcla, una hibridación de lenguajes para presentar nuevas formas de estimularnos y de conectarnos. Pero hay un sinfín de proyectos culturales que han sabido sacarle el jugo al Zoom, que han sabido sacarle el jugo a las nuevas plataformas tecnológicas para seguir haciendo eso que hace la cultura, que es emocionarnos. Un segundo aspecto de estos cambios es, y en la ciudad de Buenos Aires en particular es la etapa que comienza ahora, es el aire libre, el espacio público. Porque si bien la pandemia nos saca muchas cosas, lo que está claro es que este aire libre en el que estoy yo ahora, semi-libre, estoy dentro de un edificio en medio de un jardín que tiene justamente el cielo arriba mío, es como el aire libre nos permite encontrarnos con distancia, con la seguridad, o por lo menos la reducción de la incertidumbre. La incertidumbre, la entropía va a estar siempre, y creo que esa es otra de las lecciones, y a la vez seguir encontrándonos a través de la cultura. En este mismo momento estamos trabajando en la ciudad de Buenos Aires con un protocolo para la cultura al aire libre, buscando de qué manera activar no solo nuestros anfiteatros, los espacios que ya están pensados de antemano para el encuentro cultural al aire libre, sino también tomar los parques, tomar las aceras, tomar las calles, cortar eventualmente las calles para la realización de eventos culturales. La verdad es que nadie esperaba una pandemia y tuvimos que ser muy imaginativos para responder a ella. Bueno, la cultura exige que seamos tan imaginativos para responder cuáles van a ser los modos de vinculación en esta crisis. Y estamos convencidos que podemos ser muy pero muy creativos en las formas de abordar estos desafíos. En particular desde las ciudades. Las ciudades están llamadas a ejercer un rol de liderazgo en el siglo XXI. Hay quienes, de manera un poco agorera, plantean que la pandemia de alguna manera decreta el fin de las ciudades tal como las conocemos. Porque el virus lo que afecta es justamente la cercanía, el punto de contacto, el vínculo entre nosotras y nosotros. Yo estoy convencido que es todo lo contrario. Las ciudades son fundamentalmente grandes usinas de creatividad, de innovación, porque nos juntamos, decidimos históricamente, pero fundamentalmente desde el fin de la Edad Media en adelante, decidimos, insisto, juntarnos en las ciudades, no solo para buscar trabajo, para correr del peligro que acechaba en esa época fuera de las ciudades, sino sobre todo para encontrarnos unos con otros e inspirarnos unos con otros,
La cultura ha sido justamente uno de los grandes motores por los cuales nos encontramos, nos arrimamos a ese fuego del que yo hablaba antes y nos acercamos entonces en las ciudades, en este fenómeno tan particular que tenemos del encuentro con los demás, en las grandes aglomeraciones urbanas donde, si bien somos personas anónimas, nos reconocemos como iguales en ese espacio público. Así que mi deseo para este encuentro es que no solo desde la creatividad y desde la cultura podamos contribuir a encontrar soluciones imaginativas a estos desafíos que vivimos, sino también ayudar a repensar el rol de las ciudades, porque estoy más convencido que nunca que las ciudades son uno de los grandes inventos, de los grandes artefactos de la imaginación humana para vivir cada vez mejor, por supuesto en la medida que sea con una mirada inclusiva, con todo el mundo adentro. Así que de nuevo, gracias por la invitación a participar, gracias por la posibilidad de compartir estas experiencias que estamos atravesando, experiencias que vivimos en caliente, y realmente nuevamente felicitaciones por la organización de este encuentro.